Bueno, mis hermanos, comenzando nuestra clase de hoy, vamos ya a repasar, a hacer como un pantallazo de lo que veníamos viendo en nuestras clases anteriores, y nos habíamos quedado justamente en lo que es los primeros capítulos de Génesis. Y habíamos entrado en el pasaje de la creación. Habíamos visto justamente allí en su material, va a haber estos términos que yo les estaba hablando hace un momento, en la página 13, aquí en el proceso de la tentación, donde sucede algo que se presenta a la mujer, un ser brillante. Dice en su material ahí que en hebreo es Nahash, que significa el que brilla. Esta criatura, sea lo que haya sido, hasta ese momento no tenía aspecto de serpiente. No fue sino hasta la caída que Dios la maldijo, convirtiéndola en el símbolo del pecado. Este ser de luz se presenta a Eva, donde trae tres cosas. Le trae duda, le presenta la incredulidad y acusa a Dios de egoísta. En estos versículos que tenemos acá, en Génesis 3, versículos del 1 al 3, en Génesis 2, 17 y Génesis 3, 6, están estos versículos que nos representa, que nos está diciendo estas tres cuestiones que viene a presentar en este momento Satanás, que después se entiende que es el diablo el que viene a hacerla caer, a sacarla de la ecuación, de la circulación, de hacerla dudar, hacerla pecar. Y vamos a ver algo muy importante aquí, mis hermanos, que dentro de lo que es el obrar del enemigo, lo ha hecho de la misma manera desde el principio de los siglos. Y como el modelo le ha servido, no lo ha cambiado. Utiliza exactamente siempre las mismas acechanzas, las mismas tácticas, si quiere ponerla ahí como lo hace, siempre hace lo mismo. Viene a decir al Hijo de Dios que la promesa del Señor no llega, le viene a sembrar incredulidad en cuanto al obrar de Dios, le viene a poner a Dios como egoísta, como que Dios quiere a algunos y a otros no, que a unos bendice, que a otros no, y viene con la misma táctica, con la misma estrategia, si se le puede llamar estrategia, tiene un modelo marcado para acechar y para hacer caer a los hijos de Dios. ¿Qué nos dice el Señor? Que tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, estar velando en todo tiempo. Y sobre todo llenarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos que responder de nuestra boca, salga la palabra de Dios, salga esa respuesta ante la duda, ante la incredulidad y ante ver que las cosas no van bien. Lo primero que podemos empezar a pensar qué es lo que está pasando, por qué pasa esto, en vez de preguntar para qué, empezamos a cuestionar a Dios o empezamos a cuestionar las cosas, el por qué. Y queremos una explicación. Y hasta a veces queremos como evocar una oración de reclamo a Dios porque Dios no está haciendo nada o porque Dios no nos ve. O sea, nos ponemos en el plan de hijos caprichosos, si podemos decirle, como esos que patalean en el suelo y los padres no saben qué hacer. Vio que uno ve esa escena y dice, ay, por favor que alguien haga algo con esa criatura. ¿Por qué? Porque le faltó límite, le faltó que le digan, no, esto no se hace. De la misma manera a veces actuamos nosotros cuando damos más oído a estas estrategias del diablo en vez de lo que Dios está hablando con nosotros, en vez de aferrarnos a las promesas de Él. Cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, estar aferrados a Él y empezar a declarar aquellas palabras que el Señor nos dejó a nosotros. Soy fortalecido en Él, el gozo del Señor es mi fuerza, Él no me abandona, Él está conmigo como poderoso gigante, no voy a temer
de lo que suceda, aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él va a estar conmigo. Cuando empiezo a declarar la palabra, cuando de mi boca empieza a salir esto, no hay manera de que pueda esta incredulidad o la duda o lo que fuera que le esté acechando tener éxito en su vida. Porque lo único que quiere es que usted se corra, que usted abandone, que usted deje lo que está haciendo. Ese es el plan del enemigo. Entonces, vamos por esto, a prestar atención en cuanto a estos puntos interesantes que nos está hablando Génesis, que desde el principio viene actuando de esa manera, acechando a los hijos de Dios y aquel que cree, aquel que le busca, aquel que le ama a Dios. Por esto mismo vamos a entrar en el pasaje ya cuando nos habla acerca de los hijos de Adán y Eva. No podemos decir que son los primeros hijos. Si usted se pone a leer, no nos está diciendo los primogénitos de Adán y Eva. Dice que Adán conoció a Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y luego a Abel. En este contexto, cuando empezamos a ver que el pecado había entrado al mundo, ya había sucedido que Adán y Eva habían salido del Edén, Dios los había sacado de ahí. Ellos tenían que labrar la tierra, ellos tenían que trabajar, ellos tenían que empezar a cuidar de todo lo que Dios les había dado. Había entrado la desobediencia. A través de la desobediencia ocurre que empiezan a pagar las consecuencias. Y quiero, mis hermanos, que tengan en cuenta que hay dos cosas que son como una rueda. Yo le llamo como una rueda que gira todo el tiempo y no deja de funcionar. Una es su oración. Su oración es como una rueda que gira, y mientras usted esté en oración pidiéndole algo al Señor, la respuesta está en movimiento. Es como esa máquina que no tiene que dejar de funcionar. La respuesta viene. Mientras usted esté pasando por alguna circunstancia y eso no lo cuente, no lo lleve a la oración, no lo transforme en oración, no va a decirle: Señor, yo estoy sin trabajo, me falta esto, ¿cómo yo voy a esperar una respuesta? En cambio, estoy acá, dale que quejarme, que sí, viste que no tengo, viste que esto, viste que aquello, viste que fulano, viste que esto. Eso se convierte en queja y como que el Señor está esperando a ver cuándo yo voy a ir a su presencia y decirle: Señor, esto me pasa. Ahí, cuando se convierte en oración, eso ya está en funcionamiento para que la respuesta llegue. Y otra de las cosas que también viene como esa rueda girando es cuando desobedezco. Cuando desobedezco, puede ser que en el momento yo diga: ay, Señor, me arrepiento, te pido perdón, Señor, por favor, perdóname. Y decimos 1000 veces que nos perdone. Pero ¿qué pasa? Toda desobediencia tiene consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Esa es otra rueda que va a girar, mi hermano, mi hermana, y en algún momento la consecuencia de esa desobediencia me va a alcanzar. Entonces, es preferible no desobedecer. Es preferible mantenernos alerta, en oración, y pedir al Señor que nos libre del mal todos los días y no desobedecer la palabra de Dios, porque las consecuencias de nuestros actos nos alcanzan. A veces pensamos que porque estamos sirviendo a Dios, porque estamos hace mucho tiempo en la iglesia, etcétera, cualquier sea la excusa que podamos poner, que podemos desobedecer al Señor, cometer un error y después decir: no, el Señor me perdona, el Señor es amor, Él me va a perdonar. Le digo que sí, el amor de Dios es inmenso, es infinito y nos perdona, claro que sí. Pero la consecuencia de mi acto, ¿sí?, me va a alcanzar. Me va a alcanzar. Por eso hay que tener cuidado en aquello que el Señor me dice que me aparte. ¿De qué cosas quiere que yo me aparte? De malas influencias, de malas amistades, de aquello que no me hace bien, que no aporta a mi vida, que yo me acerque a Dios. ¿Está bien? Acá, ¿qué pasa? Cuando el pecado entra al mundo por un hombre, los descendientes tenían también la potestad de escoger entre el bien y el mal. Así como Adán y Eva habían pasado por esta situación, sus hijos estaban oyendo la consecuencia de lo que estaban viviendo y
les hablaron, porque vamos a entender que en el texto hebreo y desde el principio, todo lo que podían enseñar era a través del hablar, ¿sí? Todo se iba en repetición, todo esto era a base de repetición, y lo vamos a ver después más adelante en Deuteronomio. Cuando Dios le dice, repítelo a tus hijos, enséñales a ellos, diles, ¿sí? Repítelo cuando entres en tu casa, cuando salgas, cuando comas, cuando te levantes. La repetición, ¿y sabe qué interesante que es eso? Porque nos olvidamos tan rápido. Nosotros pudimos haber leído o escuchado el Salmo 91, no sé, miles de veces en nuestra vida. Pero cuando volvemos a leerlo, la promesa del Señor toma vida, toma fuerza. Y ahí vemos que la palabra de Dios es viva, porque comenzamos a leer y comenzamos a sentir esa palabra orando en nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces eso toma vida en mí, cuando lo declaro, cuando lo hablo, no cuando lo declaro como para imponerme, cuando lo digo para que yo misma me lo escuche, ¿sí? Para que me recuerde a mí misma, para que le recuerde a mi alma, como decía el salmista, que recuerde que de él viene mi fuerza y mi esperanza. Y un punto muy importante que quiero que tome en cuenta y que lo anote bien grande en su material, que es las advertencias de Dios. Dios advirtió a Adán que no hiciera eso, que no tocara, que no comiera. Él le advirtió a Adán y le especificó bien. Adán se lo dijo a Eva. ¿Por qué? Porque leemos que no hay un diálogo entre Adán y Eva que nos dice la Biblia, pero después, cuando este ser de luz viene a desafiar a Eva, ella dice, Dios dijo que eso no podemos hacer. Entonces entendemos de que Adán había hablado con Eva y le había dicho, Dios nos dijo que esto podemos hacer y esto no podemos hacer. Entonces esa era la transmisión de lo que Dios iba diciendo, de boca a boca. Dios dijo, Dios dijo. Ahora, Dios advierte a Caín que no ceda a la tentación. Vamos a ver en Génesis, el capítulo 4, el versículo 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será. Dios le está diciendo, mira Caín, esto no te va a hacer bien. Te estoy advirtiendo, si vas por ahí, te estás ensañando, te estás enojando, estás permitiendo que el enojo, que la envidia, que el odio, que el rencor entre a tu corazón, y eso te va a llevar por mal camino, te está llevando hacia el pecado. Dios le estaba advirtiendo a Caín, ¿por qué te ensañaste? ¿Por qué estás así? En cambio, Caín se dejó llevar por sus impulsos y, poseído por el enojo y la envidia, mató a su propio hermano. Y acá la cuestión no es porque uno ofreció un animal que era perfecto y demás y que Caín ofreció algo feo o algo malo o lo que fuera. No estamos hablando de eso, sino de acá lo que Dios estaba viendo en la vida de ellos. Dios estaba mirando el corazón de ellos y de qué manera ellos estaban llevando esa ofrenda. ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Para adorar a Dios? ¿Para engrandecer su nombre y para agradecerle? ¿O por qué motivo? Si venían con querer resaltar o querer hacer algún tipo de enorgullecerse o lo que fuera, no les iba a ir bien. Entonces, acá vemos de que lo que Dios estaba haciéndole ver a Caín, advirtiéndole, saca eso de tu corazón, Caín, no dejes que haga raíz ahí adentro, porque esto te va a llevar a algo malo. Está a la puerta lo malo, ahí cerca de ti está. Y si pasas ese umbral, te va a destruir. Dios le advirtió y él pasó de largo y fue y mató a su hermano. Y ahora vamos a ver en este cuadro entre Caín y Set, porque luego que muere Abel,
y que hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, es cuando Dios habla con Caín en el versículo 10. Dios le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. La sangre es la vida, lo que corre por dentro de nuestro ser. La vida de Abel estaba clamando a Dios por justicia. Era la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y eso es tremendo leerlo. Entonces, ahora pues viene la maldición para Caín, y donde él se desespera, le da una desesperación y quería más bien morirse. Y hay un punto ahí en cuanto a esto, de que aquella persona que obra mal, ese mal le persigue y le sigue, y ese es el peor castigo. Por eso, a veces cuando pasamos, no necesariamente por un caso como este, pero en una cuestión a veces de persecución, no sé, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, no sé, con los vecinos, con quien fuera, que pareciera que hay una persecución allí con algo y nosotros no podemos con eso y nos va poniendo cada vez peor, y queremos tomar justicia y querer ir a defendernos y demás. Y Dios dice: no, déjalo que yo me encargo, yo lo hago. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando Dios nos está dando directivas muy claras en cuanto a cómo funciona, cómo van las cosas para que nosotros podamos vivir en armonía. Después de la muerte de Abel, Eva tiene a Set, a su otro hijo. Y vamos a ver acá una cuestión en cuanto a las similitudes. Les puse en este cuadrito así para que lo podamos relacionar. Y vamos a ver que del linaje de Caín, primero vemos que Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc. Lejos de arrepentirse Caín, lejos de buscar de Dios, vemos que en el versículo 16 dice, del capítulo 4 de Génesis: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y luego sigue la genealogía de Caín. Ahí hay otro punto interesante. Vamos a ver de que, por eso les pedía que miren en el mapa y traten de ubicar dentro de lo que son los versículos en qué punto aproximadamente estaba dentro de ese mapa, porque eso le va a ayudar a ubicarse geográficamente. Ese mapa es pequeño, tenemos pocos puntos para buscar, pero lo que intento es que podamos ir ejercitando de a poco estos lugares para que podamos comprender las dimensiones de las distancias y más o menos entender hacia qué tierra iba y a dónde habitaban y qué sectores son en el occidente donde estaban ellos asentados. Y vamos a encontrar que Caín comienza a tener hijos y lo primero que hace es poner el nombre de su hijo, el nombre de una ciudad fortificada, y le pone el nombre Enoc. Pero vamos a ver después, en el capítulo 5 y 19, y van un poquito más antes, ¿sí? Versículo 18: vivió Yared 160 años y engendró a Enoc, y vivió Yared, después que engendró a Enoc, 800 años en que engendró hijos e hijas. Versículo 21: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces decimos, ¿quién era Enoc? ¿Cuál de los dos es Enoc? Bueno, eso es lo primero que quiero que relacione aquí. Tenemos del linaje o la genealogía de Caín, Enoc en Génesis 4:17. Y de la genealogía de Set también se encuentra que Yared engendró a Enoc, Génesis 5:18. Vamos al siguiente pasaje. Lamec, primer hombre que tiene más de una esposa. Dentro de lo que venía siendo Caín,
dentro de lo que después hace esta ciudad, le pone el nombre de su hijo, empieza ya era orgullo y un montón de cosas más, aparte que ya había generado mucho odio y todo esto, engendra Lamec, y Lamec, versículo 19 dice, del capítulo 4 de Génesis, tomó para sí 2 mujeres, y este es el primer hombre que tiene más de una esposa, y Dios no había estipulado eso para el hombre. Aquí comienza a tergiversarse la voluntad de Dios, el plan de Dios. Y comienza, este hombre dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, versículo 23, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. De lo que era Caín, él era muchísimo, muchísimo peor, porque ya venía haciendo las cosas. Ahí se dan cuenta cuando dice la Biblia que el mal iba avanzando y crecía la maldad, todo se iba multiplicando. No solamente era un asesino Lamec de la familia o de la línea de Caín, sino que además de tener más de una esposa, además de ser un asesino, era como hacía algarabía de lo que había sido Caín. Él iba a ser 7 veces peor. Él iba a ser mucho peor de lo que podía haber sido en todo lo que fue el linaje o la descendencia de donde él venía, de Caín. Y vamos al pasaje de Génesis 5:28, donde dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Y de este lado de la genealogía de Set tenemos otro Lamec que viene a ser el padre de Noé. Génesis 5:28. ¿Qué dice Lamec? Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y en esto, este es otro ejemplo de que siempre el enemigo busca similitudes, imitar lo que Dios hace. Estas son como imitaciones, una representación de las imitaciones. Siempre te trata de traer algo similar para engañarte, para ponerte esa duda, para ponerte el engaño, para que la incredulidad llegue a tu vida. Trata de poner un modelo similar a lo que es de Dios, para confundir a los hijos de Dios. Este es el claro ejemplo que comienza es que está desde el principio. Y antes de que continuemos, quería leerles un versículo que vamos a irnos un poquito a donde estamos en el capítulo 3 de Génesis, que en el versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dentro de este versículo, hermanos, hay una verdad y una promesa grandísima. Este versículo es conocido como el protoevangelio, que comienza desde Génesis. Aquí está la promesa de un Salvador. Aquí ya Dios está hablando de nuestro amado Jesús. O sea, desde Génesis Dios ya nos está dando la promesa. ¿Qué es lo que tratamos de hacer estudiando el Pentateuco libro por libro? Encontrar el reflejo, encontrar dónde está las promesas de Dios y dónde nos asemeja y nos habla de Cristo, porque esta es la verdad, a dónde nosotros vamos apuntando. Podemos ir viendo episodio por episodio, historia por historia, y encontrar los principios bíblicos que necesitamos para nuestra vida, y eso está muy bien. Inclusive nos estamos yendo como rápido de capítulo a capítulo, nos estamos saltando un montón de temas acá, porque si lo vamos a ver minuciosamente nos va a llevar años. Lo que estamos tratando de hacer en estas clases es viendo todo el panorama de Génesis, ¿sí? Comprender el plan de Dios para el hombre, y sobre todo cómo entra el pecado y cómo nosotros tenemos que apartarnos de él, definitivamente. Y lo más importante de todo es encontrar que en cada libro del Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Vamos ya pasando al siguiente, después de lo que leíamos de Noé.
Encontramos antes, en el versículo 1 del capítulo 6 de Génesis, que dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y hay varias teorías en cuanto a lo que nos relata acá de los hijos de Dios. Quiero que presten atención en eso porque vamos a ver varias teorías. Y dentro de las traducciones, dentro de lo que vienen siendo, no solamente las traducciones, sino los teólogos que nos van dando las posturas, vamos a ver una de ellas que relatan o dicen de que, hablando de los hijos de Dios, se trataban de ángeles, que eran de los ángeles caídos, que conocieron a las mujeres que eran muy lindas, entonces de ahí nacen los gigantes. Esa es una de las versiones. Otra de las versiones nos relata de que, hablando de hijos de Dios, también dentro del hebreo, diciendo Dios, los distinguían a los aristócratas, a los reyes. Entonces estos hombres poderosos, que eran reyes y que eran aristócratas, venían a tomar las mujeres para ellos, no en casamiento, sino a tomarlas por la fuerza. Ya era una especie de abuso hacia las mujeres, y de allí nacen los nefilim. ¿Y qué vamos a entender? Que los nefilim, lo único que significa la palabra nefilim es caídos. Por eso algunos los quieren o lo relacionan, ¿no? Porque dentro del estudio lo relacionan con ángeles caídos, pero en realidad nefilim significa caídos. Por eso nos hace notar cómo, dentro de lo que veníamos viendo de los episodios desde Caín, luego con Lamec, y seguimos en la cuestión de las degradaciones, cómo viene degradando a la humanidad el pecado, llegamos al punto de que esto ya se estaba desenfrenando totalmente, y llega la época donde había una perversión total. Y dentro de esto nos dice que tienen gigantes, que nacen los gigantes. De aquí vamos a ver en este capítulo 6, donde el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Vio el Señor, Él lo vio, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ya que llegamos a este punto donde dice el designio de los pensamientos, les quiero hacer una recapitulación en cuanto a la tricotomía del hombre, porque encuentro que dentro de las preguntas o dentro de las dudas estaba este tema. Entonces, lo bueno es que usted pueda preguntar las veces que sea necesario hasta que le clarifique bien el tema, ¿sí? 1. Y punto 2, les voy a pedir, hermanos, que tengan cuidado un poco con las redes sociales, y de estar recibiendo demasiada información no les va a ayudar a aprender, de verdad les digo. Tenemos que tratar de tomar la información que tenemos y desmenuzarla así como la tenemos, y tratar de estudiarla. Y otra cosa, todo lo que vayan a estudiar tiene que tener respaldo bíblico. Esa es la única veracidad. El respaldo bíblico, usted lo tiene que leer, usted tiene que buscar. No se quede escuchando nomás algo y decir, eso es cierto. ¿Cómo sé que es verdad? La verdad está en la Biblia, la verdad está en la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener el respaldo bíblico. Eso es lo que me va a dar la veracidad a lo que estoy aprendiendo. Y cuando estoy aprendiendo, estoy intentando estudiar, usted que está comenzando, le quiero pedir que se tenga paciencia, que se tenga un poco de calma y que vaya paso por paso, que trate de ir viendo estos temas importantes y trate de ir sacándose las dudas. O sea, no se vaya a otro tema. Vamos a enfocarnos en esto de lo que estamos estudiando ahora. ¿Por qué le digo esto? Porque comenzando a estudiar teología, mis hermanos, surgen un montón de dudas y un montón de temas. Y la Biblia comienza a traernos luz y nos empezamos a desesperar porque hay tanto por aprender, tanto por leer, tanto por querer saber. Y lo mejor que usted puede hacer es tenerse paciencia, tenerse un poco de calma, ir tema con tema y sacándose las dudas de acuerdo a lo que vamos. ¿Amén? ¿Vamos hasta ahí?
Bueno, hablábamos de la tricotomía del hombre y en eso entendemos que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué hay en cada uno? Si tenemos que empezar a hablar de cada uno, vamos a llevar mucho tiempo. Yo les hago un resumen. El cuerpo es nuestro estuche, es el envase. ¿Qué no quiere decir que no lo vamos a cuidar y que no vamos a tener en todo sentido el cuidado de nuestras palabras, el cuidado de nuestra manera de mirar, el cuidado de nuestra manera de actuar, el cuidado de nuestra manera de vestir? Cuidado, hermano, no al extremo tampoco. Dentro de eso es mi estuche. Cuido mi salud, cuido cómo me alimento, cuido lo que miro, cuido lo que consumo, cuido lo que escucho. Entonces cuido las conversaciones, con quienes comparto. ¿De qué me alimento cuando estoy hablando con alguien? ¿Me ayuda? ¿Me edifica? ¿Me hace bien? Si no me hace bien, tengo que ir eliminando. Eso no puedo consumir. Entonces todo lo que sea tóxico, ya sea en conversaciones, en relaciones o en comida, eso usted tiene que ir filtrando, porque la palabra de Dios le va a ir dando la claridad de todo. Vamos a la parte del espíritu. El espíritu es, como les digo, en simplicidad, el soplo de vida que Dios nos dio. Es el espíritu, es el que busca de Dios, es el espíritu el que llama al espíritu de Dios, es donde habita Dios, es que habita en nosotros el Señor. Usted se da cuenta cuando Él dice que Él habita en nosotros, que Él está en nosotros, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando, ahora vamos a la parte del alma? El alma es lo que nosotros tenemos que entregarle al Señor. El alma es lo que tiene que decir: alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, decía el salmista. Asimilando todo lo que sean emociones, sentimientos, todo lo que tengamos nosotros en pensamientos y demás, lo abordamos al alma. ¿Qué pasa con el alma? Es lo que tiene que entregarse al Señor, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos o por nuestros pensamientos o nuestra lógica, nos va a costar muchísimo entender la palabra de Dios, nos va a costar muchísimo escucharlo, nos va a costar muchísimo agudizar nuestro oído para que el espíritu se conecte con él, porque van a invadir nuestras emociones o nuestra lógica y eso hace interferencia con él. ¿Qué tengo que hacer yo? Ahí en mi alma, donde está mi voluntad, mis decisiones, yo se lo entrego al Señor. No quiere decir que yo ya no voy a hacer nada, dejar que el Señor no hizo, bueno, entonces me quedo acá sentado. No. Quiere decir que yo me voy a dejar guiar de que Él sea en todo, que yo le voy a consultar, le voy a preguntar: esto, Señor, puedo hacer, esto no, esto sí, qué es lo que te agrada, y voy por eso, ¿sí? Entonces eso es lo que yo tengo que entregar y crucificar cada día, o sea, tengo que hacer morir esa parte de mi vida todos los días, porque si es por mí, me quedo a dormir todo el día y no me voy a trabajar, porque no siento, y no es por sentimiento, tengo que poner mi voluntad y levantarme y hacerlo. Entonces hay un montón de cuestiones, como decir: no siento de orar. Mi hermano, por favor, le pido, no diga eso, es que no va a sentir, su carne no le va a dejar sentir orar. Usted tiene que orar, y eso se genera un hábito. Usted no va a sentir leer la Biblia, usted tiene que hacerlo. Ese es el hábito que lo va a generar usted para educarle a su carne que obedecer al Señor es lo mejor, ¿sí? Bueno, dando más o menos otro pantallazo acerca de la tricotomía del hombre, que espero que les haya quedado claro. Si no, después lo volvemos a tocar, no hay problema. Vamos a continuar con ese tema. Vamos a continuar ya con la parte del diluvio. Y antes del diluvio, el ser humano era más longevo. Veíamos recién hace un momento acerca del versículo de Matusalén, que vivió 969 años. Y dentro de la vida de Matusalén podemos comprender aquí en dimensión de tiempo la tolerancia de Dios, la paciencia y el amor de Dios. Esto estaba, en ese momento era un desenfreno total. La maldad, el Señor estaba viendo que se multiplicaba grandemente. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, o sea, sin pausa, solamente hacer el mal. Terrible, eso sí que es terrible.
Nos dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vamos a ver un poquito este versículo, no lo podemos analizar a profundidad, pero de arrepentirse no vamos a interpretarlo a nuestro idioma, de decir, listo, Dios se arrepintió de algo. Nos está queriendo decir que Dios estaba como lo que pasó con Adán, cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Porque estaba escondido Adán, estaba intentando taparse de Dios. Ahí ya le digo a mi hermana, estamos entre la página 13 y la 14, ¿sí? Pero justamente pasamos de los descendientes de Set al diluvio. Pero ¿qué pasa acá? Por eso yo les pido, hermanos, que tengan ahí un lapicero, una virome, algo para escribir y un material. Entonces lo pueden ir, un cuaderno, una hoja en blanco, para que puedan ir anotando todo lo que puedan. Si a usted le distrae escribir y no puede prestar atención, para eso yo después le paso las diapositivas. Pero anótese algunos puntos aunque sea. ¿Por qué? Porque entonces puede recordar cuando vea la diapositiva de qué estábamos hablando en ese momento, o los versículos, los puede ir anotando. Bueno, ¿qué pasa aquí? Entendemos entonces de que la palabra arrepentirse no quiere decir el arrepentimiento del que nosotros hablamos o nosotros pensamos, a nuestra traducción, de que Dios dijo, erré, hice algo mal y ahora lo tengo que arreglar. No quiere decir eso, sino de que a pesar de que Dios venía advirtiéndoles y venía tratando de hacer comprender al hombre lo que Él estaba dándole para que lo conozca más, el hombre como que estaba haciendo lo contrario, totalmente lo contrario. Así como Dios ve la maldad que estaba ocurriendo, también vio a Noé. Y sorprende, a nosotros nos sorprende el relato bíblico cuando vemos a un hombre que dice, sí Señor, yo te creo, sí Señor, yo te sigo, sí Señor, te soy fiel. Entonces, Dios ve a Noé. Lo que pasa aquí es donde dice que le dolió en su corazón. Vamos a ver que dentro de este contexto, Dios, que es el único que puede observar tanto las acciones externas como los pensamientos de la gente, vio lo visible, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y lo invisible, que todo designio de los pensamientos de ellos, o sea, lo interno, era de continuo el mal. Y en la antigüedad el corazón se consideraba el asiento del intelecto y de las emociones y de la voluntad. En este versículo, el 6, por primera vez se menciona que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre y que le dolió en su corazón. Ese arrepentimiento no nos quiere decir que Dios estaba equivocado, sino porque la humanidad estaba obrando mal, que la gente estuviera totalmente abocada al mal. Así esto le dolió en su corazón, así como posteriormente vamos a ver en el Salmo 78:40 hay un versículo donde dice que Dios se entristeció al ver el pecado de Israel. Y son interpretaciones que nos ayudan a comprender mejor la lectura a lo que estaba sucediendo. Pero aquí nos hace entender de que esto estaba haciendo que Dios vea al hombre y que le doliera esta situación, como cuando pasó con Adán. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás rompiendo esta relación entre nosotros? ¿Por qué te estás alejando? ¿Qué estás haciendo? Si no vas a poder vivir sin mí, ¿qué es lo que estás haciendo? Si yo te creé, ¿cómo puede ser que te alejes de mí? ¿Cómo puede ser que te alejes de tu Creador? ¿Cómo puede ser de que te alejes del Padre? Si el Padre te ama tanto, ¿por qué estás haciendo lo contrario? ¿Por qué te estás rebelando contra mí? Eso es lo que está tratando de hacernos entender Dios en este pasaje. Ahora, vamos a la parte donde Dios, al ver la maldad del hombre, decide enviar un diluvio como juicio a la humanidad. Noé es quien encontró gracia ante los ojos de Dios y se le dio la orden de construir un arca y salvarse él, su familia y los animales. El codo, vamos a ver porque tenemos medidas allí para poder interpretar,
vamos a ver que el codo medía 49 centímetros aproximadamente. ¿Cómo lo medían? Si usted estira su mano así, era desde aquí, desde el codo aquí donde hace el doblez hasta la punta de los dedos. Era esa la regla de medir, ¿sí? Cómo ocupaban en lo que sea desde aquí, desde el codo hasta la punta de los dedos, eso era lo que era una medida de un codo. Entonces lo asimilamos con 49 centímetros aproximadamente para sacar un aproximado de la medida del arca, que de alto tenía 30 codos, entonces tendría que ser aproximadamente 15 metros. De largo, 300 codos, nos habla de 150 metros. Y de ancho, 50 codos, que nos está diciendo 25 metros. De todo esto, de estas medidas, no podemos decir que algo exacto y preciso, pero lo va a notar bien en su material, ¿sí? Cuánto tenía de alto, cuánto tenía de largo, de acuerdo a estas medidas que estamos tomando nosotros, ¿sí? De largo y de ancho. Y la hora se va rapidísimo. Estas eran aproximadamente las medidas. Dentro de los estudios de los teólogos también tenemos algo muy interesante en cuanto a los animales. Y esta es una teoría, hermanos. Teoría. No es algo que dice en la Biblia. Por eso yo les voy dando las referencias para que usted pueda tener algunas similitudes en cuanto al texto, para que podamos comprender mejor. Es muy interesante y es algo muy veraz que eso no es teoría cuando les digo que están sacados del original y cuando hay una palabra que está escrita en hebreo y se tiene que interpretar al español o al castellano, como usted quiera, en el idioma que usted habla, y resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque en sí el hebreo no está expresando eso. Tratan de buscar la palabra más similar a veces de lo que está queriendo decir el hebreo, ¿me entiende? Por eso hay palabras que por ahí dentro de la traducción tratamos de encontrarle el modelo similar. Por ejemplo, cuando hablábamos de Nahash, de aquel que brilla. Entonces, podemos tener un montón de referencias en nuestra mente en cuanto a eso, ¿sí? Pero es lo más similar que podemos sacar de acuerdo al concepto que nos está escribiendo el original para que podamos traducirlo al español y podamos comprender ese versículo o esa parte de la Biblia. Y así en muchas de las cuestiones que vamos tratando de entender. Por eso le digo, si tenemos que estudiar minuciosamente y exactamente cada palabrita, nos vamos a quedar años así. Les había dicho acerca de la teoría del vacío, de la recreación, que está entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, y que allí hay un proceso que pudo haber pasado entre esos dos versículos millones de años. Son teorías que se sostienen de acuerdo a las investigaciones, y esas teorías algunas nos avalan las pruebas. Por eso algunas teorías son fehacientes y por eso se las presento, por eso les hablamos y les contamos acerca de esto. Y lo mismo sucede con esta teoría de que los animales que llevaron al arca posiblemente hayan sido bebés, o sea, animales pequeños que llevaron al arca. ¿Por qué? Por el efecto invernadero, por cómo podían alimentarlos mucho mejor, por un montón de cuestiones en cuanto al espacio, en cuanto al comportamiento de los animales. Un animal que ya estuvo en la tierra, si usted tiene un perrito, un gatito, lo que fuera, y lo tiene en un patio, lo va criando de pequeñito en un lugar donde hay un espacio donde haya césped y donde él pueda correr todos los días, y de repente cuando está un poquito más grande lo lleva a vivir a un departamento cerrado donde no puede salir, ese animalito le genera un estrés porque no tiene el mismo espacio. Entonces ese animal estresado se puede enfermar, se le puede caer el pelo, le pueden pasar un montón de cosas. Entonces dentro de todos esos estudios y en esto, de allí nace esta teoría que es posible que los animales que hayan llevado al arca hayan sido animales pequeños, animales bebés. Y de acá pasamos a la distribución
de los hijos de Noé y las naciones. En el pasaje bíblico nos habla acerca del tiempo en el que estuvieron dentro del arca, Noé, su familia, los animales, hasta que Dios comienza a darles señales con las que ellos podían salir del arca. Y Noé esperó hasta el momento en que Dios le da el ok, decirle, bueno, para que ellos puedan salir. Y vamos a encontrar dentro de lo que es el capítulo 7 y el tiempo en que ellos están dentro del arca, ¿sí? Yo después les voy a pasar un pequeño flyer pequeñito donde tiene justamente el tiempo bien detallado entre los versículos y el tiempo que estuvieron dentro del arca, que llega aproximadamente a un año estuvieron dentro del arca. En el tiempo del diluvio, el tiempo de que las aguas suben, de que las aguas bajan, hasta que ellos pueden salir, en todo ese tiempo. Y vamos a ver que capítulo 7, versículo 5, en primer lugar vemos la obediencia de Noé. Noé, además de que Dios vio que en su corazón había lealtad, había amor hacia él, además de esto, Noé obedece y hace exactamente como Dios le dice, con las medidas, con la construcción, cómo debía hacerla. Dice el versículo 6:22 de Génesis, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obediencia. El capítulo 7 nos habla acerca del diluvio. Hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a ver otra vez en el versículo 5 cómo la palabra de Dios es tan precisa en estas cuestiones. Así como nos detalló lo que hizo Caín y su descendencia en cuanto a la desobediencia y en cuanto al pecado del hombre y cómo se venía pervirtiendo el ser humano, así también acá nos da la referencia de Noé en capítulo 6, versículo 22 y capítulo 7, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y después, cuando seguimos el relato, en el versículo 15 dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Por eso esta es una de las cuestiones que también nos dice que Noé fue el que los iba llevando. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le habían mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Él fue el que la cerró. Y ahí vemos después, en el capítulo 8, versículo 4, reposó el arca en el mes séptimo de los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Por eso les pedí acerca del mapa, que asimilen los puntos, que pongan los versículos. Si yo encuentro un espacio y allí me dicen de que está Ararat y sobre ese monte posó el arca, ¿dónde está en la Biblia ese pasaje? Tengo que tener el respaldo bíblico. Entonces, si vamos asimilando tanto el mapa con las referencias bíblicas, un dato arqueológico con referencias bíblicas y puntos así científicos con la Biblia, entonces eso me va dando claridad a lo que yo estoy aprendiendo, es veraz y se me graba, ¿sí? Por eso mismo les digo que tengan cuidado con las redes sociales, eso les pido, pongan más filtro a eso, pongan calma, traten de leer la Biblia, traten de tomar ese tiempo más vale para leer, antes de estar mirando un video. Digo, ¿cuántos minutos tiene este video? Voy a llevarlo a leer esos 3, 5 minutos, 2 minutos, no sé cuánto le puede llevar a leer la Biblia, que esto sí para mí es vida y lo voy a entender. Vamos entonces, en el 8:13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y todo va con fecha. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra
y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Por eso tenemos este mapa. Había una orden de Dios. Ahora ustedes salgan del arca, fructifiquen y multiplíquense. Entonces allí edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Ahora, había una directiva de Dios en cuanto al sacrificio, y este sacrificio debía ser de animales limpios. ¿Cómo Noé sabía esto? ¿Cómo Noé ya estaba preparado? ¿Cómo Noé sube al arca cuando Dios le dice de tal y tal animal vas a llevar solamente un par y de los otros vas a llevar más? Porque Dios ya le estaba indicando a Noé que después de esto él tenía que presentar una ofrenda. Dios ya le venía detallando todo como él tenía que hacer. Y Noé estaba sabiendo y comprendiendo a qué Dios se refería cuando le decía animales limpios. ¿Cuáles eran los animales limpios que Dios pedía que se presenten en el sacrificio? ¿Cuál es la diferencia entre los otros animales? No nos especifica la Biblia qué hay de limpieza o no limpieza. Pero hay algo que Dios dice: obedece. Y eso es lo que hizo Noé. Él obedeció porque Dios le dijo que eso era así y que los animales limpios eran así. Él no pidió lógica, él no preguntó por qué. Él hizo como Dios le mandó. Ahí está el punto de la obediencia, mi hermano. A veces no va a entender nada de lo que el Señor le está diciendo. A veces no va a saber ni cómo va a comenzar a hacer algo. A veces le van a dar un ministerio que usted no sabe y nunca escuchó ni sabe cómo, no tiene experiencia en hacerlo. Pero si el Señor le está llamando, Él le va a dar la directiva, le va a decir todo, Él le va a indicar todo. Él solo le pide su obediencia. Y acá hay otro punto que por eso cuando vamos extrayendo los principios bíblicos de la lectura, entonces comprendemos de que Noé obedeció. Ese es mi punto, eso es lo que yo tengo que entender. No ponerle lógica a todo, no ponerle mi pensamiento occidental a que yo tengo que entender todo, sino de que acá hay algo que el Señor me está diciendo y Noé lo hizo y obedeció. Ese es el punto. Y después Dios hace un pacto con Noé, y esa es una de las señales que tenemos que tener en cuenta, que es el pacto noético, le dicen, ¿sí? Lo llaman así, por el pacto que hace Dios con Abraham acerca del arco iris, cuando le dice: mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y fue Dios el que bendijo a Noé y a sus hijos. Percibió, cuando Noé hace el sacrificio, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y luego de esto, vamos a ver, en el versículo 17, dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que esté sobre la tierra. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. El versículo 16, el 16 y el 17 del capítulo 9 habla acerca del pacto de Dios con Noé y de la señal que dejaba. Y vamos a ver que de la descendencia pecaminosa de Cam, porque acá hay una situación entre los hijos de Noé. En el versículo 18 dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Ahora, ¿por qué nos detalla esto? Nos habla el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, de ellos fue llena toda la tierra. De ellos tres, porque usted va a ver que en el mapa acá que tenemos completo, de ellos tres dice, fue llena toda la tierra. Y cómo se dividieron y hacia dónde Dios los envió a cada uno. Después comenzó Noé a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y cuando se despierta Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, maldijo a su nieto. Siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo.
engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, fueron todos los días de Noé 950 y murió. De la descendencia pecaminosa de Cam aparece un hombre llamado Nimrod. Este Nimrod era vigoroso cazador que estaba en contra del Eterno. Si usted lee en este versículo va a ver que dice, este fue vigoroso. Vamos al capítulo 10, versículo 9. El 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este pasaje nos habla de que era un hombre poderoso que estaba en contra de Jehová. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque vamos primero a ver un poco acerca de las descendencias. Cuando vemos en el mapa acerca de los tres hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet, vamos a ver hacia dónde se distribuyen. Y en su mapa puede anotar, si quiere, ahí donde dice de Sem, hacia donde está Sem, de él descienden los asirios, arameos y los hebreos. De Jafet descienden los jafetitas y los gentiles. Presta atención a este término. Y de Cam, de él descienden los etíopes, los egipcios, los cananeos y los filisteos. Fíjese bien, aquí viene una descendencia de Cam que está dentro de los que, fíjese, los etíopes, los egipcios, los cananeos, los filisteos, y a la veracidad de la palabra de Dios termina Canaán siendo conquistada por los hijos de Dios y vienen a servirles a ellos. Los filisteos, acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Los egipcios, el tiempo que vivió el pueblo de Israel, que vivieron siendo esclavos dentro de esa tierra, y luego ellos mismos son los que les dan ofrendas al pueblo para que salga de la tierra. Así que todo lo que Dios venía hablando, sirven ellos a el pueblo de Dios. Vamos entonces a Nimrod, que fue el autor intelectual de la construcción de esta ciudad, que la vamos a interpretar con el nombre de Esagilia, se llamaba esta ciudad. Lo vamos a encontrar este término porque la llamaban como, no una ciudad común, sino como una morada de los dioses. Era una especie de torre, una torre que tenía un puente. Ese puente se denomina Etenemanki. Etenemanki es lo que significa puente al cielo. No es nada más y nada menos que lo que nos viene a ver en la traducción, lo llamaban a él el sumo pontífice, a Nimrod. Porque sumo pontífice significa el principal constructor de puentes. Él era y comenzó haciendo esta gran ciudad. Él es el autor intelectual, porque obviamente que él no era el constructor, sino que comienza allí. Habíamos visto la semana pasada, les había pasado el tema de los sumerios, donde es las ciudades donde comienzan a construir con ladrillo, ellos mismos fabrican el ladrillo. Y de este lugar, que era confuso, donde había confusión, en este lugar viene a ser Babel. Babel significa confusión en sí, porque allí es donde Dios confunde las lenguas y todo esto. Pero la torre no tenía ese nombre. Cuando decimos la torre de Babel, la torre de la confusión, en realidad era la ciudad o el sector donde estaban ellos, pero la torre en sí no. Porque la torre era dentro de lo que era un lugar de adoración, posiblemente de sacrificios, y ya vamos a la interpretación de los sacrificios que hacían para sus dioses. En esa época ya no eran solamente sacrificios de animales, sino hasta de humanos. Y en esta torre o en este lugar lo habían elevado tanto y le habían hecho como una escalera, y va a ver acá en la imagen, que
A esto se le llamaba Etemenanki. Era una construcción faraónica monstruosa porque era inmensa. ¿Y cuál fue el plan de Dios en esto? En ver cómo nuevamente el hombre estaba buscando otra vez hacer el mal, en el poderío de Nimrod y en la cuestión de esta torre y de la adoración de la idolatría, porque esta torre representaba la idolatría en todo ese edificio, la popularidad, lo que representaba el orgullo, lo que representaba dentro de la ambición, era en esta torre. En esta construcción, que la conocemos entonces como Etemenanki, que estamos viendo la definición, la puede anotar ahí si la tiene en su material, y a la vez vamos a leer en el capítulo 11 de Génesis que trataron de desafiar las órdenes de Dios nuevamente y reciben su castigo. Su torre no fue construida y los puntos fueron separados por sus lenguas. Así se esparció el hombre por todo el mundo y con diferentes idiomas. En este capítulo 11 dice, versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cuando Dios habla en plural, entendemos de que está hablando con el Hijo, con el Espíritu Santo, porque hay esta situación de decir hagamos al hombre, y acá dice descendamos. Hay una referencia a decir que iba a ser un obrar en conjunto. Descendamos y confundamos las lenguas de estas personas. Este capítulo 11 nos hace una similitud o una referencia. Hay muchas cuestiones que usted va a ver en el Antiguo Testamento que después son reflejos de esto que ocurren en el Nuevo Testamento, donde es una comparación para lo bueno cuando hay el cambio, porque vamos a ver allí en Hechos cuando están los discípulos orando y comienzan ellos a esperar la promesa del maestro que iba a llegar, y ellos tienen que estar juntos, unánimes, orando, y donde estaban ellos reunidos como lenguas de fuego desciende el Espíritu Santo, y allí ellos comienzan a hablar en diferentes lenguas. Pero dentro de la comparación que podemos ver acá, donde en un momento fue para confundirlos y separar a la raza humana, en ese momento estaba haciendo para unir, porque allí empiezan a hablar en diferentes lenguas, predicando, hablando de las verdades del Señor. Allí estaban los medos, persas. Usted va a ver ahí que están todas las definiciones de los diferentes idiomas que comienzan a hablar. Y había gente de todos lados en ese momento en Jerusalén. Habían de toda la ciudadanía, había venido gente, muchísima gente desde lejos que habían llegado a Jerusalén. Y allí es donde empiezan a escuchar la verdad, empiezan a escuchar la predicación de los discípulos que estaban allí hablando en esas lenguas, en las lenguas de ellos. Entonces en esta comparación es donde en un momento la lengua fue para separar y dividir y esparcir a la humanidad. En ese momento estaba haciendo para unir a través de la verdad. Les voy a pasar una imagen, me tienen que hacer recordar, porque esa imagen les quiero pasar justamente acerca de esta comparación. Y vamos ya llegando a la historia patriarcal, donde el Eterno llama a un hombre y le da una orden que debe dejar su país, su familia, su hogar, y debía emprender un viaje a una tierra desconocida y empezar una nueva vida en obediencia a Dios, a ese Dios que recién conocía. Y en el capítulo 12 de Génesis dice, pero Jehová había dicho a Abraham, había dicho, Dios ya había hablado con él en algún momento, él recién lo estaba conociendo, pero así él lo obedece. Abraham en desobediencia lleva a su sobrino Lot, el cual le trae problemas y aflicciones.
Dios nunca le dijo que lleve a alguien más. Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de ahí. Y en esto también, en el mapa que les estaba mostrando, que les había dado la tarea, van a ver que algunos me dijeron que les costó mucho encontrar Ur, porque está escondido allá. Bueno, y vamos a ver la media luna fértil, que se llama dentro de lo que es la historia del antiguo mundo, que comienza al punto, desde ahí de donde están Ur y donde están los sumerios y donde comienza la primer civilización, y hacemos el primer semicírculo hacia arriba, hacia Ararat, y seguimos hasta Egipto. Y la otra parte, para cerrar la media luna, partimos de Egipto y vamos hacia Ur, desde hasta ese punto nuevamente, y ahí encontramos, en toda esa es la media luna fértil, donde vamos a encontrar todo el Pentateuco, que nos va haciendo el relato en todas esas tierras y esos pasajes, dentro de la tierra prometida, dentro de lo que es Babel o Babilonia, donde viene a ser Babilonia, que está en su mapa ahí, de Ur de los caldeos, de donde sale Abraham, y se viene y hace toda esa media luna, porque él va hacia el norte y de allí baja hacia la tierra que Dios le estaba prometiendo para que él vaya por fe. Por eso en ese dibujo que usted lo puede ir haciendo, puede rayar ese mapa y hacer las marcas que necesita hasta que usted se grabe esos lugares. Entonces, ¿Cómo comienza, hermana? comienza desde lo que vendría a ser Babilonia, que es la tierra de los sumerios y la tierra de la primera civilización, y vamos hacia el norte, donde pasa por arriba de Ararat, ¿sí? Y va hasta Egipto. Y de Egipto vuelve otra vez haciendo la media luna hasta Ur. Entonces ahí le cierra todo el punto. Porque acá vemos que de acá parte otra vez Abraham en esa tierra donde fue confundido, donde fue todo la torre de Tenemán, que donde está Nimrod y demás. Hay, como podemos ver, un pueblo, una localidad después un poco más abajo donde está Ur, desde ahí donde sale Abraham, donde Dios le dice, tenés que salir de esta tierra, yo te voy a llevar a una tierra y de allí te voy a hacer, voy a multiplicar tu descendencia. Y Abraham parte hacia allá. Bueno, entonces vamos donde, acá está en el mapa donde dice, Dios le promete un hijo a Abraham sin importar los impedimentos humanos. Dios quiere glorificarse en la vida de Abraham. Y con Abraham comienza la raza hebrea. Su relación con Dios toma la forma de pacto y se le conoce como el padre de la fe y el amigo de Dios. Y presta atención a este término, hebreo. Abraham comienza con la raza hebrea. ¿Por qué se llama hebreo? Usted van a ver acá en el mapa donde comienza Ur de los Caldeos. Él va hacia el norte, río Éufrates hacia arriba. Cuando él va llegando a Harán, en ese punto va a ver que está el río Éufrates, que está ahí. Llega al punto de Harán y ahí tiene que cruzar el río. Y la gente de ese lugar, las personas, vieron cuando él cruza el río y cuando pasa por ese lugar lo llaman así. Hebreo significa el cruzado, el que cruzó el río. Entonces desde ahí a Abraham lo ponen como sobrenombre, ¿sí? Para que usted me entienda mejor. Abraham era el hebreo, el cruzado, el que cruzó el río. Desde él comienza la raza hebrea. Y si usted lo asimila y quiere ver una comparación con Abraham y el pueblo de Dios, después el pueblo de Dios cruza el río. El pueblo hebreo cruza el río. Así que acá ya venía una profecía. Si usted lo quiere tomar así, para mí me gusta entenderla de esa forma, que no tenía una casualidad de que a Abraham le llaman el hebreo o el cruzado o el que cruza el río. Ya tenía ahí dentro de él ya un mensaje y una profecía, porque ahí viene hasta Siquem, está ahí, al lado de Betel, cerca ya de Canaán. Con Abraham comienza entonces la raza hebrea y su relación con Dios. Vamos entonces, veamos el pacto de Dios con Noé, el pacto noético, que es aquel arco que Dios deja en las nubes. Ese pacto primero que Dios hace con la raza humana,
de que en sí leíamos que dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Todos eran promesas de Dios. Ahora, vamos al pacto abrahámico. La bendición primero para él y para sus descendientes. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Y tenemos la referencia en Gálatas 3, 8. Son 3 puntos que vamos a tratar de terminar con esto, porque tengo que darles un poco del repaso para el examen, porque ya viene la semana que viene el examen. Segundo, le cambió el nombre, Génesis 17, versículos del 4 al 6, y luego viene la circuncisión en Génesis 17, versículos 10 y 11. Dios crea un pacto con el hombre acerca de la circuncisión. Esta entrega, que era el corte del prepucio del hijo varón a los 8 días de nacido, tenía que ser cortado para que esto sea el pacto de Dios que seguía renovándose de generación en generación. Y esto tenían que hacerlo todos. Esto era una ley de parte de Dios, un pacto con el hombre. Esta entrega total a Dios, que mucho nosotros le buscamos a esto lógica, pero acá tenemos que ver dentro de la obediencia de lo que hace Abraham y de lo que Dios le estaba pidiendo a él. Vamos a encontrar dentro de todo lo que es la primera parte, donde en el capítulo 12 nos habla del pacto o sea, cuando Dios llama a Abraham, vamos a ver a Abraham en Egipto, y luego sucede algo con Abraham y Lot, que ellos se tienen que separar. Veíamos una diapositiva atrás de que Dios nunca le dijo a Abraham de que lo lleve a Lot. En desobediencia prácticamente lo lleva, o por querer cuidarlo, por querer ampararlo, porque había muerto su hermano, entonces él lleva a su sobrino junto. Esto les cuento que está en Génesis, el capítulo 11, el versículo 27, donde dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y después nos dice que Sarai era estéril. Y después tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y allá, en ese lugar, es donde muere Taré, y fueron los días de Taré 205 años, y murió en Aram. Y ahí él sigue con Lot. Y luego tienen que separarse, porque no se entienden, no hay manera de que puedan congeniar con Lot por diferencias entre los rebaños, entre los siervos de uno y del otro. Dios había bendecido mucho a Abraham, y acá comienzan algunas asperezas donde Lot tiene que separarse. Más adelante Lot se mete en problemas, hay muchas cuestiones de las que Abraham tiene que intervenir para sacarle a Lot, porque hubo un problema allí. Entonces dentro de esto es donde Abraham busca refuerzos y va y lo libra a Lot. Y después nos habla acerca de una promesa cuando volvía, en el versículo 17 del capítulo 14, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que Abraham había derrotado a Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que eran las cosas con lo que ellos hacían los pactos, pan y vino. Jesús, y con pan y vino hizo un pacto con nosotros, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo.
Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron contigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Porque le hace un pacto con este rey por cuando va a esta batalla. Y Abraham estaba entrenado, porque vieron que él fue y luchó para librar a su sobrino y Dios le dio la victoria. Entonces después es cuando Dios da la promesa a Abraham, que comienza en el capítulo 15 y le dice en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Le dice, si las podés llegar a contar, bueno. Y le dice, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese versículo lo tendría que tener remarcado en su Biblia. Y Abraham creyó a Jehová. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Comenzamos ahí entonces ya con la promesa de Dios que le hace a Abraham. Y en medio de esto resulta que Sarai le presenta a Agar, su sierva, porque ya había pasado el tiempo de las costumbres de las mujeres. Ella ya pensó que ya no iba a poder tener el hijo que Dios le estaba diciendo a Abraham, entonces le ofrece su criada. Y ahí vemos, tanto como lo que había hecho Abraham con llevar a su sobrino de camino, como después Sara al presentar a su sierva, que son a veces atajos que nosotros queremos tomar cuando Dios nos está haciendo esperar. En la espera desesperamos y queremos tomar atajos y querer hacer las cosas a nuestra manera pensando que Dios se olvidó o que Dios está tardando, y ahí es donde sucede que metemos la pata, porque vamos por un camino que no tenemos que ir. Y ahí viene también de esto lo que les hablaba al principio acerca de la consecuencia. De ahí suceden las consecuencias después de nuestros actos, porque después suceden las consecuencias de sus actos a Sara cuando Agar tiene al bebé y comienza a mirarle con desprecio a su señora y comienzan los problemas dentro de la familia y ella le tiene que despedir, y bueno, y toda esta serie de cuestiones que vienen pasando con ellos a causa de hacer las cosas a su manera. Y ahí se dan cuenta ustedes, hermanos, cuando hablamos de la voluntad del hombre, la voluntad que tenemos cada uno de nosotros, cuando a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Sara puso su voluntad y dijo, yo voy a hacer las cosas a mi manera, le salió mal. Entregar nuestra voluntad es una de las cosas más importantes. Es lo que nos va a ayudar a caminar en el Señor y avanzar. Porque por más que le veamos lindo el panorama, a veces sale muy mal. Y vamos avanzando en nuestra siguiente diapositiva, a ver si podemos culminar hoy. Lo que Lot no se imaginaba era lo que le esperaba en ese lugar. Cuando él se separa de Abraham, se va hacia un lugar que para él era lo más hermoso, donde él encontró la vista más linda, él se va hacia allá. Génesis 13, versículos del 7 al 13, donde dice, vamos a leer un solo versículo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y de los pastores del ganado de Lot. Y el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hacia allá se fue Lot. Le obnubiló el paisaje y se fue sin dirección hacia ese lugar. Cuando ahí tiene otro principio y un punto muy específicamente para poder tomar en cuenta, muy interesante, y preste atención. No quería decir que porque Lot andaba con Abraham iba a tener la misma obediencia que Abraham, iba a hacer lo mismo de Abraham, iba a tener promesas, iba a recibir de Dios, o era en los términos que usamos hoy el gran compañero del siervo de Dios. No era un Moisés Josué. En este caso no estaba haciendo nada similar. Entonces, acá podemos ver que hasta puede haber mucho ejemplo, puede haber mucho buen comportamiento y mucha instrucción, y la persona es la que decide
con su voluntad hacer lo que mejor le parece. Porque Lot, a pesar de ver un buen ejemplo en Abraham, a pesar de ver la dedicación de Abraham, a pesar de ver cómo Dios hablaba con él y cómo Dios le seguía direccionando, Lot no hace lo mismo que Abraham. No pide dirección de Dios. No está mirando las cosas en la humildad, está mirando en la opulencia. Porque Abraham le dice, elegí vos primero. Cuando esto por jerarquía no le correspondía, porque Abraham era su tío, era la persona mayor, era el que tenía que hacerlo. En cambio, Abraham le concede de que él elija y él se fija lo mejor y se va hacia ese lugar. No fue direccionado, no pidió a Dios que lo guíe para nada, no hizo lo que hacía Abraham, no oró, no pidió a Dios. Entonces, desde ahí vemos un gran ejemplo de que a veces hay personas que pueden estar con usted todo el tiempo y no hacer lo mismo. No quiere decir que porque ande alguien con alguna persona que está sumamente consagrada sea lo mismo o sea igual, sino que vale la voluntad, lo que usted dedica. Esto es de la individualidad, es decir, la dedicación de cada uno en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de la oración, de la lectura de la palabra. Eso le va a ayudar a crecer a usted de manera individual y va a tener su relación personal con Dios. Esa es la relación personal. Y lo mismo lo podemos asimilar con ir a la iglesia. Decir, bueno, yo me voy miércoles, sábado, domingo, lunes y martes y miércoles me voy a la iglesia. Tampoco. Eso no es algo que lo va a salvar. Está bien, si usted lo puede hacer, hágalo. Pero eso no quiere decir que soy santo y que soy dedicado porque voy a escuchar la palabra. Está perfecto, usted se tiene que alimentar. Pero la búsqueda debe ser personal. Usted tiene que buscar de Dios, tiene que leer la Biblia y tiene que relacionarse con el Padre usted mismo y recibir de lo que Dios le da en el templo o por la predicación del pastor como un alimento que usted va a buscar y un tiempo que va a ofrendar a Dios para dedicarle a Él ese momento exclusivamente para Él, en adoración, en coinonía, en el grupo, con todos los hermanos, pero que no sea ese su alimento, porque va a languidecer, porque se va a debilitar, porque se va a enfermar, porque no puede comer una vez por semana, ¿me entiende? Entonces necesita alimentarse todos los días y necesita buscarle de Él. Y va a ser de a poco, gradualmente, no se desespere, pero ese hábito se va generando de a poco hasta que se genera algo totalmente normal, se normaliza nuestra vida. Bueno, Abraham se fue a los lugares desérticos, pero no importa donde te encuentres, si estás bajo la protección de Dios, Él te va a prosperar. Decíamos que Lot eligió los mejores lugares. Abraham se va para el desierto, pero allá donde él se va, Dios lo bendice y lo prospera. Y acá tenemos las tierras de Sodoma y de Gomorra en los sectores donde estaba, cerca del agua, cerca del río, que entendemos que donde había agua y vegetación eran lugares prósperos porque ellos vivían del ganado, de la agricultura, y donde ellos se asentaban con sus tiendas y demás. Era el lugar donde necesitaban obviamente del agua, del líquido vital, y los terrenos donde ellos se fueron a habitar. Pero ¿qué sucede? Sodoma, que el nombre en hebreo es Sedom, significa quemado y sin luz. Y Gomorra, Amorá, en hebreo, significa arruinado. Él se fue a los sectores que para él eran hermosos, en cambio eran quemados, sin luz y arruinados. Eso lo vemos en Génesis 19. Estas ciudades pertenecían al valle de Sidim, valle de los campos, cerca del mar Salado. Ya no nos queda casi tiempo, así que les voy a ir pasando estas diapositivas. ¿Qué son los ángeles? Ángeles en hebreo malak significa mensajero con semblante de hombre, porque después de esto continúa el relato de Génesis con Abraham cuando recibe a los ángeles en su casa, estos tres varones que se le presentan a Abraham, que hablaron con él, que comieron con él y que estuvieron presentes ahí, donde dice que Abraham mismo corrió al ganado para buscar el animal y prepararles la comida. Lea ese pasaje, hermanos, porque es entusiasmante ver cómo cada versículo nos habla muchísimo el Señor. Y en eso vemos que donde Dios asevera esta promesa con Abraham, vamos hacia el pueblo de Sodoma y Gomorra, cuando
Él va a interceder por el pueblo y a pedir por ellos, que Dios tenga misericordia de ese lugar porque iba a ser destruido. Ya venía siendo otra vez todo lo malo allí en Sodoma, ya vemos el significado nomás hacia de esas tierras. Y en este pueblo que había desviado la naturaleza del ser humano, eran presos de la maldad y del desenfreno sexual. Los dos ángeles llegan a la ciudad para ponerse a salvo, para poner a salvo a Lot, porque ellos van a buscarlo a él. Le advierten a Lot que debe salir él y su familia, y ellos huyen del juicio de Dios. Pero la mujer de Lot desobedeció al ver atrás, y como castigo se convierte en una estatua de sal. Las hijas de Lot lo emborrachan y tienen relaciones con su propio padre. Ambas quedan embarazadas de su padre, dan a luz a quienes después serían los acérrimos enemigos del pueblo hebreo, los amonitas y los moabitas. Amón y Moab son los hijos de las hijas de Lot. Y Abraham muere a los 175 años, mientras que Sara muere a los 127 y es enterrada en una propiedad adquirida por Abraham, la cueva de Macpela. En ese lugar también fueron enterrados Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Y ahí ya vamos a lo que es Jacob y vamos a hablar acerca de lo que es el hijo de la promesa. Se casa con Rebeca a los 40 años. Su mujer era estéril, pero milagrosamente queda embarazada. Vieron que Sara ya venía siendo estéril. Ahora la esposa de Isaac es estéril. Y luego la esposa de Jacob también. Y Dios hace un milagro con estas mujeres y les da hijos. Y fue el padre de Esaú y de Jacob, de los gemelos. A Isaac se lo ve como un tipo de Cristo. Y otra vez vemos, por eso les digo, en cada pasaje, en cada capítulo, vamos a ir entendiendo que cada una de los versículos, de los capítulos, vamos a ir encontrando al maestro. ¿Por qué lo decimos así? Porque las referencias en cuanto a la persona, y vamos a ver un montón de similitudes que nos hace reflejar a Cristo. Esaú, Edom, rojizo, velludo, ¿sí? Y Jacob es el que suplanta. Israel, el que lucha con Dios. Después a Jacob se les ha cambiado su nombre a Israel. Esaú en un arranque de locura decide vender su primogenitura. Jacob se aprovecha de la necesidad de su hermano, se la cambia por un plato de lentejas. Y ahí Jacob huye de Esaú, quien lo quería matar por haberle robado la bendición de su padre. Entonces de ahí nacen todos los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que vienen a ser los 12, que los hijos de Jacob y Raquel, odiado por sus hermanos. Acá lo tenemos a José. Él era querido por su padre y fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, llegó a ser el segundo al mando de Egipto y se llevó su familia a Egipto, a la tierra de Gosén. Esto lo damos como pantallazos, hermanos, de lo que es la parte de la vida de José, la última parte ya de lo que es de Jacob y de José, que lo vamos a volver a ver en la clase que viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy ya no nos da el tiempo, entonces vamos a tratar de dejar esos puntos ahí para que no darlo muy apurados y que después se nos queden los temas ahí a medio, ¿sí? Por eso les voy diciendo de que eso justamente vamos a intentar de poder repasar la clase que viene.